En episodios anteriores vimos cómo compraba una RTX 3090 y me enfrentaba sin mucho éxito a los problemas de temperatura y de ruido que me presentaba. Hoy ponemos fin a este problema con la única solución posible y es la refrigeración líquida personalizada. Antes de comenzar, quiero aclarar que esto no es un proceso para principiantes, incluso para alguien como yo, que lleva toda la vida prácticamente montando ordenadores y que tengo experiencia, puede llegar a complicarse un poco. Obviamente, si tienes ganas de hacerlo y te ves capacitado, te animo a que lo hagas, siempre y cuando siguiendo las precauciones y usando las herramientas necesarias. Sobre todo porque este proceso, de primeras, lo más probable es que anule la garantía de al menos la tarjeta gráfica y puedes incluso dañar parcial o completamente tu ordenador, así que mucho cuidado con esto. Y como veis, estreno plano ya que tengo nueva habitación, así que dentro de poco haré un vídeo de mi setup que, bueno, está bastante incompleto, le faltan muchos detallitos, pero así vamos viendo cómo va avanzando y también un poco de metáfora de cómo va avanzando el canal, ¿no? Pero bueno, que ya me desvío del tema. Hoy vamos a montar una refrigeración líquida personalizada. Y lo primero que yo recomiendo es saber qué queremos refrigerar exactamente. Tenemos miles de bloques en el mercado, para cada uno para un componente distinto. Ese componente que dices tú, ¿por qué lo voy a refrigerar si no hace falta? Pues hay un bloque de agua para ese componente. Y os recomiendo empezar por aquí porque ya eso nos va a decir exactamente lo que necesitamos. También recomiendo saber qué radiadores admite nuestra caja. Hay muchos tipos de radiadores en el mercado, de distintos tamaños, distintos grosores, para distintos ventiladores, y todas las cajas obviamente no son compatibles con estos radiadores. En mi caso, la Corsair 5000X te permite montar 3 radiadores de 360 mm y uno de 120 mm, por lo que vamos a tener bastante juego, y más en este caso que solo voy a montar un radiador de 360 mm. Aparte del radiador, también vamos a necesitar un depósito, una bomba de agua, los bloques o el bloque de refrigeración que vamos a utilizar, el líquido, por supuesto, tubos y racores. Los racores son estas piezas que vamos a utilizar para conectar los componentes con los tubos, y lo comento porque es que no vienen con los componentes, tenemos que comprarlos aparte. En mi caso voy a necesitar 6 de estos, ya que son 2 por componente, aunque recomiendo comprar uno más, que lo utilizaremos para el vaciado del circuito si nos hiciese falta. Para vaciarlo también os recomendaría comprar una válvula, que no son muy caras y desde luego nos va a ayudar bastante a la hora de vaciar los circuitos. Bueno, ya tengo todos los componentes, tengo todo por aquí, pero ¿por dónde empiezo? ¿Qué hago con esto? Tranquilo, no te preocupes, lo primero que vamos a hacer es organizarnos. Antes que nada vamos a ver dónde vamos a montar las piezas y cómo vamos a conectarlas entre sí. Lo primero es planificar dónde vamos a poner el o los radiadores. En mi caso es solo uno y voy a ponerlo en el frente. Después del radiador es ver dónde vamos a poner la bomba de agua y el depósito. En mi caso es un combo, son la misma pieza, y lo vamos a conectar al radiador gracias a que hay un adaptador de la misma marca, que es todo de la marca EK, que nos permite poner el depósito, el combo de depósito bomba en vertical en el radiador. Y llegamos a la parte más difícil, que parece una tontería, pero son los tubos. Los tubos, lo primero que nos encontramos es de dos tipos, los blandos y los rígidos. Yo os recomiendo empezar por los blandos, son los más cómodos, son los más fáciles de trabajar con ellos, literalmente solo necesitamos una tijera que corte bien. Pero también tenemos los rígidos, que son mucho más vistosos que los tubos blandos, son montajes mucho más estéticos en todos los sentidos. Pero es que además dentro de estos tubos rígidos tenemos distintos tipos, principalmente 3, que serían PETG, acrílico y de cristal. Pero es que además todos los tubos, da igual el tipo que sean, tienen distintas medidas. Hay tubos más gruesos, hay tubos menos gruesos. Lo que tenemos que tener muy en cuenta, los tubos que vamos a escoger y el diámetro que vamos a escoger, sobre todo porque los racores tienen que ir a juego. En mi caso, como ya he dicho, son tubos blandos y el diámetro que tienen son de 13 mm exterior y de 10 mm interior. Es importante, como digo, los diámetros porque los racores tenemos que comprar los acordes. No son los mismos racores los tubos rígidos que los tubos blandos. Y por supuesto, si son de distintos grosores, más todavía. Bueno, no ha sido tan difícil, tenemos ya nuestros tubos blandos, pero aquí viene otra parte importante, que es cómo vamos a poner los tubos y por supuesto cómo vamos a conectar las cosas dentro del circuito.
Y aquí hay varias opiniones. Hay gente que piensa que es mejor sacar el agua del radiador y llevarlo a los componentes a enfriar, y hay gente que piensa que es mejor sacarlo desde el depósito. En cualquier caso, lo hagas como lo hagas, a efectos prácticos no hay una diferencia notable, ya que el agua que sale fría del radiador y el agua que entra caliente al radiador, la diferencia de temperatura será como mucho de medio grado, que eso no va a afectar prácticamente en nada a la refrigeración de los componentes. Aún así, yo soy partidario de montar el agua que sale del radiador, llevarla a enfriar los componentes. Pero como digo, lo puedes montar al revés si quieres. En mi caso en concreto, pues básicamente del radiador vamos a llevar un tubo hasta la tarjeta gráfica, de la tarjeta gráfica lo vamos a llevar a la entrada del depósito, y de la salida del depósito lo conectamos con la entrada del radiador. Y ahora que ya sabemos qué vamos a montar y cómo lo vamos a montar, pues vamos a montarlo. Pero antes que nada tenemos que sacar la tarjeta gráfica de nuestro ordenador y abrir espacio suficiente, si fuese necesario, en nuestra caja para meter los nuevos componentes. Y ya que tenemos el hueco necesario para trabajar, vamos a comenzar con el montaje del radiador. Esta caja para trabajar en el radiador frontal es una gozada porque tiene una montura que se quita con 2 tornillos, sale con los 3 ventiladores, sí, ya podemos trabajar fuera de la caja, que es muchísimo más cómodo. De esta manera pues desmontamos los 3 ventiladores que vienen de fábrica, los colocamos encima del radiador, ponemos la montura y utilizamos los tornillos que vienen con el radiador para fijarlo todo. Esto es muy importante porque los tornillos que vienen con el radiador vienen medidos para no dañarlo. Si utilizamos un tornillo demasiado corto no va a coger, y si utilizamos uno demasiado largo puede incluso dañar el radiador y hacer alguna fuga. Y os puedo asegurar que no queremos ninguna fuga. Hecho esto, ponemos los racores y ya lo tendríamos listo. Pero como he comentado, ahora tenemos que poner el depósito de agua y la bomba. Ojo con esta pieza porque cometí un error de novato y compré un modelo que viene sin bomba de agua. Es un combo que, como digo, se vende con la bomba de agua y sin la bomba de agua, y es muy fácil equivocarse porque este último es mucho más económico que el primero. Si te ha pasado como a mí, no te preocupes, la bomba de agua la puedes comprar aparte, lo único que este sale un poco más caro que si lo compras en conjunto. Y el montaje es súper sencillo, simplemente tenemos que quitar la anilla de sujeción de la bomba, ponemos la bomba con su junta tórica, lo aseguramos con la anilla, y antes de cerrar la anilla tenemos que asegurarnos de que los cables están en la posición que queremos, sobre todo para que no se vean. No nos va a afectar en el funcionamiento, pero si queremos que quede bien ordenada la caja, pues tenemos que colocar los cables en una posición. Hecho esto, cogemos el combo, lo ponemos en el soporte de goma que trae, lo anclamos al adaptador para montarlo en el radiador y lo montamos en el radiador. Ahora le ponemos los racores, y si queréis podéis aprovechar y poner ya el tubo que va de la salida de la bomba de agua a la entrada del radiador, sobre todo porque después la caja puede ser que os cueste un poco más. Y llegamos al paso que más tiempo nos va a llevar porque es un poco tedioso, no es difícil, no es complicado, simplemente tenemos que seguir las instrucciones, pero son muchos detallitos que va a ser que te lleven más tiempo, os lo aviso ya. Y es básicamente el montaje del bloque de agua de la tarjeta gráfica. En mi caso son 2 bloques de agua, uno que va por la parte delantera y otro por la parte trasera. Normalmente en la parte trasera no necesitamos refrigeración adicional porque no hay componentes muy importantes que generen mucho calor, y con este backplate pues se ayuda a refrigerar la parte delantera un poco y los pocos componentes que haya se refrigeran bastante bien. Pero en este caso tenemos chips de memoria que se calientan mucho, entonces necesitan una refrigeración que se la vamos a dar con este bloque activo. Básicamente el backplate activo lo que trae es un bloque de agua con su circuito y va a ayudar a refrigerar los componentes de manera mucho más efectiva. Y también ayuda a refrigerar la parte delantera. Se ha visto que al tener esas dos partes quitando calor de lo que es el procesador gráfico, no quita directamente, pero de forma indirecta quita calor y ayuda a que esté más frío. Para un uso normal de jugar o de edición de vídeo, no importa que estos chips de memoria se calienten en exceso porque no es algo continuado, va a ser algo mejor 4 o 5 horas, 6 horas, como muy mucho, 8 en el peor de los casos, porque sea tu trabajo la edición de vídeo, pero no van a estar nunca al máximo de potencia y por tanto no se van a calentar en exceso. Pero si lo utilizas para este tipo de labores, como es en mi caso, pues sí es muy recomendable porque los chips van a estar mejor refrigerados. Aún así, es recomendable porque si están mejor refrigerados, es más difícil que fallen. Bueno, ya me he desviado un poco del tema, así que ya que hemos visto los bloques de agua, vamos a montarlos. Siguiendo las instrucciones de EK, es un proceso muy sencillo, viene todo paso a paso y muy bien indicado. Y lo que tenemos que hacer primero es montar el bloque principal, es decir, el que va a enfriar
el chip gráfico y las memorias que hay alrededor de este, junto con los demás componentes que trae en ese lado de la tarjeta gráfica. Básicamente tenemos que poner las almohadillas térmicas en los sitios en los que no se nos indica. Hay que tener cuidado con esto porque hay distintos tamaños y un grosor erróneo de almohadilla puede provocar dos cosas. Si es muy fino, vamos a hacer que el componente no haga el contacto suficiente y por tanto no se va a enfriar de la manera correcta. Y si es muy grueso, podemos provocar incluso daños en los componentes. Muy importante estar atento al grosor de las almohadillas que ponemos. Como digo, vienen indicadas, así que no hay ningún tipo de problema. Una vez tengamos las almohadillas puestas, ponemos pasta térmica en el procesador y fijamos el bloque de agua con los tornillos que se indican. Y ahora pasamos a la instalación del backplate, que es muy parecido, ya que también tenemos que poner almohadillas en algunos sitios. La única diferencia es que no tenemos que poner pasta térmica, así que en el momento que tenemos las almohadillas, lo ponemos en la placa y le ponemos los tornillos que sean necesarios. Y listo, le ponemos los racores y ya podemos montarlas en el ordenador. Bien, pues ya tenemos todos nuestros componentes ensamblados y listos para meterlos en la caja. En mi caso, como la caja tiene suficiente espacio, no es necesario seguir un procedimiento de montaje, así que he montado el radiador primero y después la tarjeta gráfica. Esto, dependiendo de la caja y del tipo de montaje que hagamos, puede ser que no sea así que si no quieres trabajar doble, está pendiente a ver qué es lo que tienes que montar primero. Y ahora que está todo en su sitio, lo único que tenemos que hacer es coger los tubos y ir poniéndolos entre los distintos componentes, midiendo y cortándolo. Y listo, ya has montado tu primera refrigeración líquida personalizada. No era tan difícil, ¿verdad? Pero todavía queda poner el líquido. Y antes de llenarlo, espera, porque hay que seguir unos pasos que te pueden ayudar a bien detectar fugas o bien evitar daños en los componentes. Lo primero de todo, yo recomiendo coger papel absorbente y ponerlo en la base de la caja y a ser posible en todos los componentes que nos lo permita para protegerlos. El papel absorbente tiene dos funciones, como he comentado antes. La primera de todas es evitar daños en los componentes y lo más importante es que si hay fuga, la detectemos. Ya con todos los componentes protegidos podemos pasar a llenar el circuito. Para ello, yo os recomiendo que la fuente de alimentación que utilicéis no esté conectada a ningún componente del ordenador, solo y exclusivamente lo esté a la bomba de agua, de forma que si hay alguna fuga o se escapa el agua o salpica, pues lo podamos secar sin dañar los componentes. Si el componente está encendido y le cae agua, os puedo asegurar que va a fallar. El procedimiento es llenar un poco el depósito, más o menos hasta la mitad, encender la fuente de alimentación para que empiece a funcionar la bomba y en el momento que se vacía el depósito, parar la fuente y volver a llenar el depósito. Esto lo hacemos hasta que el depósito deje de vaciarse. Eso significa que ya todo el líquido ha entrado en todos los componentes y ya tenemos agua en circulación. Llegado a este punto, lo que hacemos es llenarlo un poco más y lo dejamos funcionando como mínimo 8 horas. Lo recomendable son 24 horas, pero bueno, entiendo que a lo mejor eres un poco impaciente, como me pasa a mí, y lo quieres tener ya funcionando. Entonces, bueno, como mínimo déjalo 8 horas dando vueltas sin apagar la bomba, porque de esta manera vamos a hacer dos cosas. Lo primero, purgar de aire el circuito, que si te das cuenta hay muchas burbujitas en el circuito, en los bloques de agua las vas a ver con mucha facilidad y en las tuberías vas a ver que el agua está un poco turbia. Dándole movimiento acaban llegando todas al depósito y se queda solo el líquido. Y lo otro que vamos a hacer con estas 8 horas es ver si tiene alguna fuga. Si es una fuga muy grave la vamos a ver rápido, pero si es una fuga pequeña puede ser que tarde varias horas en aparecer. Pasadas estas 8 horas revisamos todos los racores, los tocamos físicamente para ver que no estén húmedos, ni que estén mojados, ni tengan ninguna gotita, y revisamos también los papeles absorbentes. Si no hay ningún resto de líquido en ningún lado, es que el circuito está montado correctamente y puedes empezar a usar el ordenador. Y ahora sí que sí, ya tendrías tu circuito 100% montado y funcionando. Ahora ya solo queda comprobar que todo está funcionando, que os recuerdo que llegado a este punto puede ser que lleves más de un día sin saber si la tarjeta gráfica funciona o no. Y si funciona todo, que seguro que sí, pues ya lo único que tienes que hacer es disfrutar del montaje y de los grados que le has quitado de temperatura a tu tarjeta gráfica. Y sobre todo, de ruido. Ahora que ya sabes montar tu circuito de refrigeración líquida, voy a hablarte un poco de mi experiencia y de los problemas que me he encontrado en todo este proceso. Lo primero de todo es lo que ya he comentado, que me equivoqué de depósito de agua. Compré uno que venía sin bomba de agua y bueno, al final me resultó un poco más costoso todo. Muy importante leer siempre la descripción de los productos antes de comprarlo. Ahí viene todo indicado. El siguiente problema está directamente relacionado con el tercero y es básicamente que al poner la tarjeta gráfica en el primer slot PCI Express descubrí que chocaba el backplate activo
con una de las memorias RAM. Esto es básicamente porque la placa base que tengo pues tiene memoria RAM a la izquierda y a la derecha del procesador y normalmente los backplates no suelen tener ese grosor. Esto me llevó a tener que poner la tarjeta gráfica en el siguiente slot PCI Express y el siguiente, que tenía 16 líneas, era el tercero, entonces se quedaba la tarjeta gráfica muy pegada a la base de la caja. Al estar tan pegada, pues la capturadora decidí ponerla en un slot superior y la placa base dijo, vale, esta es la tarjeta gráfica, por aquí saco el vídeo y anulo la otra tarjeta gráfica. Y este es el tercer error que me encontré, que, bueno, os podéis imaginar mi cara, el microinfarto que me dio cuando le doy a encender el ordenador y una vez montado todo y me veo que no da vídeo. Mi cara tuvo que ser un poema en ese momento. En el momento que la puse en el último slot PCI Express, está muy pegada a la caja, pero bueno, no me gusta el sitio, pero es donde funciona, así que ahí se queda. Otro problema que me encontré fue el no poder poner el embellecedor del frontal de la caja y se queda ahí un hueco un poco feo que, bueno, no me queda más remedio porque es que si no los tubos no caben, básicamente. Pero bueno, esto le vamos a dar solución dentro de poco, seguramente sea en el próximo vídeo. Y también tuve que mover el disco duro de la zona en la que está habitualmente en esta caja a la parte trasera del procesador. Eso no es muy recomendable porque es una de las zonas que más se calientan del ordenador, por tanto se calienta más el disco duro y las vibraciones que provoca el disco duro pueden llegar a afectar al funcionamiento del procesador. Entonces no es la mejor zona, pero de momento no me queda otra. Otro problema, que más que problema es un pequeño error que será un problema en un futuro, es la posición de la válvula de vacío. La he puesto en una de las entradas de la bomba de agua y no es el punto más bajo del circuito. Eso va a hacer que cuando tenga que vaciarlo, que no va a ser dentro de mucho, pues me cueste mucho más que si hubiese estado en otra posición. La válvula de vacío, lo más recomendable es siempre ponerlo en la parte más baja del circuito, de forma que la mayor parte del agua del circuito va a salir por gravedad. Y el último problema, que me dejó bastante mosqueado, es básicamente que no puedo utilizar las tiras RGB que traen estos componentes. Los dos bloques de agua y el depósito tienen sus propias tiras RGB, exactamente son DRGB, que también son ARGB, cada fabricante los llama de una manera distinta, básicamente es la forma de funcionar, la tecnología que usan. Y yo estaba tranquilo porque mi placa base MSI funciona sin ningún tipo de problema con este tipo de conectores. La sorpresa que me llevé, que el conector de MSI es propietario, a diferencia de Asus y Gigabyte, que utilizan el suyo propio. Cooler Master también utilizan el suyo propio, uno estándar, y eso pues hace básicamente que no pueda utilizarlo de forma directa la iluminación conectado a la placa. Pero esto también tiene solución, que posiblemente lo veamos también en el próximo vídeo. Que por qué no, pues vamos a aprovechar y os voy a dar un pequeño adelanto. Por aquí tengo el Corsair Commander Pro, que es una controladora de ventiladores y de tiras RGB. También tengo un duplicador de ARGB o DRGB, depende del fabricante, como ya digo, y un adaptador de ARGB al conector propietario de Corsair para poder conectar tiras ARGB a las controladoras de RGB de Corsair. Con eso voy a conseguir dos cosas. La primera y más importante es poder controlar las tiras LED de estos dispositivos, y la segunda es unificar dispositivos. Lo veremos en el siguiente vídeo. Pero bueno, a pesar de todos estos problemas, la experiencia ha sido bastante buena y lo más importante es que mi yo de 15 años estaría muy orgulloso de poder haber hecho esto, ya que llevo muchísimos años, desde prácticamente que tengo conciencia, queriendo montar un sistema de refrigeración líquida personalizado. Y ahora pues he visto el momento, más por necesidad que por otra cosa, pero bueno, también he podido montarlo. Y por cierto, que casi se me olvida, vamos a hablar de temperaturas, que es al fin y al cabo por lo que viene todo esto. Anteriormente tenía una media de 50 grados en el procesador gráfico y 96 grados en los módulos de memoria. Llegaba a tener incluso algunos picos de 100 grados, por no hablar del ruido que hacía. Todo esto con una velocidad un poco más baja, ya que tenía que limitar la tarjeta gráfica para que no se calentara en exceso la memoria. Actualmente, como podéis escuchar, no hay ruido, el ordenador está minando y es una maravilla el poco ruido que hace. Y la temperatura está en unos 45 grados de media en el procesador gráfico y 72 en los módulos de memoria, con picos de 88 grados. Estos datos en pleno verano y con el máximo de potencia posible, que antes no podía ponerlo al máximo, como ya digo. Y con esto llegamos al final de esta aventura, que ha sido una locura, pero que repetiría mil y unas veces más sin dudarlo, lo tengo clarísimo. Espero haberte ayudado y sobre todo espero que te lo hayas pasado como mínimo igual de bien que yo montando todo esto y haciendo este vídeo. Y nada más, si te ha gustado no olvides tu like, no olvides suscribirte y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima. Adiós.